¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Bien, buenos días, Evans Vargas, un servidor, saludándoles en este martes, que estamos, 13 de mayo, ¿verdad? Ya vamos pues saliendo de ese, pues que dejamos ya hace rato atrás, arranque de año, y espero que ya casi a mediados de año estemos haciendo la mejor estrategia financiera. Pero si todavía no estamos haciendo la tarea como deberíamos, pues justamente para eso estamos el día de hoy, acompañándoles desde Radio Costa Rica, con Andy Torres en controles, con mi persona para servirles, buscando crear el día de hoy pues, una pieza adicional en esa construcción de esa mejor estrategia financiera. ¿Por qué? Porque hay tantas incertidumbres, tantas disyuntivas, que si tomo a la derecha, si tomo a la izquierda, Evans, ¿y esto qué? ¿Y esto es real? ¿Esto es válido? Y hoy vamos a conversar sobre uno de esos elementos que a mi papá le hace y le llama mucho la atención cuando nos preguntamos, mira, ¿renta fija o renta variable? Y seguramente ya me habrán escuchado comentar un poco al respecto por ahí en redes sociales. Y si no, pues les invitamos a que nos sigan en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Por ahí tenemos también nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Y por ahí en el canal de YouTube está no solamente quedando este programa del día de hoy, sino que hay casi que un año completo de programas donde vamos escarbando y dándole forma a esa mejor estrategia financiera. Como siempre lo decimos, para tener... Y esa es una noticia que nos la trajeron ustedes, no nosotros, traer nuestro eslogan de nuestro anhelo de tener un presente estable y un futuro seguro.
porque eso es lo que ustedes nos cuentan, nos dicen, nos piden. Además, es que a mí lo que me interesa es preservar mi riqueza y hacerla crecer. No me gusta eso de andármela jugando por ahí como si estuviera jugando cromos o si estuviera jugando en un casino. No, no se vale. Me ha costado mucho la platita como para que pues, ahí esté haciendo maromas. No, no se trata de eso. Es mejor preservar y hacer crecer. Y obviamente pues, darle cuerpo y estructura a esa capitalización y esas coberturas como tal. Entonces, ¿qué les parece si hoy, pues ya mismo, nos enfocamos en arrancar, porque traemos mucha información? Te pediría que tengas mucha atención porque vamos a ir rapidito, paso a paso, tenemos bastante información y no nos quedemos pues, quedar botados. Entonces vamos a conversar en esta disyuntiva, que la converso mucho, en ese uno a uno, vía Zoom, vía Meet, vía Teams, ¿verdad? En ese uno a uno. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes me traen información de soluciones, oportunidades, instrumentos, productos de renta fija o de renta variable. Y muchos de ustedes vienen con esa duda, esa a veces crisis, ¿verdad? De decir, además, es que no sé, este producto, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Es que, fíjate que me mandaron esta información. Mira, vos conocés sobre esta entidad que tiene este producto que... Y esto es de renta fija o de renta variable. Porque, aunque no lo creas, muchas veces el mercado ni siquiera se está percatando si ese producto de trasfondo, en su subyacente o en sus condiciones o configuración de producto, su diseño de producto, es un producto de renta fija o renta variable. Simplemente, muy a mano alzada, se habrán colocado un ahorro, una inversión, y a veces uno trata de escarbar un poquito más, de conversar un poco más con aquella persona y decirle, mira, ¿y eso qué te dijeron? ¿Es de renta fija o renta variable? Y muchas veces no te saben decir. Entonces, claro, acá lo primero que tenemos que subrayar y hacer la tarea es que no se vale que te comprometas en un ahorro, en una inversión, donde estás gestionando tu riqueza, tus dineros, tus capitales, esa plusvalía, esa liquidez que tienes pues, a mano, que cuesta mucho lograr esos superávit para gestionarlos y que no hagan la tarea de escarbar y decir, bueno, tengo clarísimo, tengo, como le digo a mis clientes, la fotografía completa de en qué me estoy colocando, en qué me estoy metiendo, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto, el año pasado fue un año muy crudo, muy doloroso y doloso diríamos también, para muchas personas y familias donde quizás no tenían la fotografía completa de en dónde estaban invirtiendo, bajo qué condiciones, ¿verdad? Y este tipo de escenarios, históricamente acá en el país, ya los hemos visto ni una ni dos veces. Entonces es importante que hagamos la tarea, que haga la tarea, porque vamos a ver, vas a estar gestionando tu dinero. De pronto sí, te vas a hacer acompañar, y justamente pues, te hablo y te ofrezco mi acompañamiento, para maximizar pues, esa capitalización y minimizar pues, esos riesgos. Estamos hablando por acá de gestión de riesgo a la hora de elegir, a la hora de seleccionar, a la hora de decir, esta es ruta para mí, este es camino para mí, este es el tipo de portafolio, de estructura que me gusta, que me hace clic, que me genera ese sentido de preservar, rentabilizar, claro, pero también de poder dormir. Porque como muchas veces se lo digo a mis clientes, y seguramente me han escuchado ustedes por acá, tampoco se vale que te estés colocando en un producto que te genere incertidumbre. Te podría estar prometiendo una posibilidad de alta rentabilidad, y ojo que dije posibilidad, pero a la hora que tienes esa incertidumbre de se logra o no se logra, se logra o no se logra, de ahí vas a pasar, ¿qué? 12 meses sin dormir. No se vale tampoco. Entonces, es importante que esa estructura de portafolio sea integral. Tomes en cuenta todos esos elementos que son parte del radar que tienes que estar gestionando. Entonces, bueno, arranquemos. ¿Renta fija o renta variable? Y vamos a estar peinando de forma bastante rápida, diría yo, algunos elementos que considero cruciales. De pronto hoy no vamos a estar
viendo, mapeando absolutamente todo, pero lo que me interesa es que te lleves pues, algunos elementos y conceptos fundamentales y que, claro, en ese crecimiento, en esa concientización financiera que siempre te recomendamos hacer, te pongas a hacer la tarea también allá en tu casa, en la oficina, a la hora que vayas próximamente a elegir una inversión, un ahorro, de qué es lo que vas a estar haciendo, con qué entidad y con qué productos, ¿verdad? Es que Evans me estuvo mencionando esto y aquello, ¿ok? Llévate apuntes y como siempre lo digo, y en programas atrás lo he subrayado, son elementos que queremos que tengas en cuenta la próxima vez que estés eligiendo, que estés escarbando, estés como decían en aquellos años, y creo que todavía lo dicen por ahí, cuando estés caminando, comparando y comprando, ¿verdad? En el entorno financiero también es importante que te dediques a mirar qué te ofrece, cuál es el menú, ¿verdad?, que te ofrece el mercado para que compares y veas cuál es aquel producto que te hace más clic en todos estos asuntos, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos renta fija y renta variable. Algunas de estas dos rentas a las personas se les hace muy cómoda y obviamente entenderás que es la renta fija. ¿Por qué? Porque pues lo ven como algo muy sencillo, ¿verdad? Muy simple, es un producto, diríamos, un poco simple, ¿verdad? Pero no quiere decir, y acá es muy importante que ya lo tengas clarísimo, y yo creo que la experiencia país nos lo ha subrayado nuevamente y nos ha jalado la oreja nuevamente, de que el hecho de que tengas productos de renta fija no quiere decir que, además, no, pues, no tengo riesgo. Bueno, nuevamente, a la hora de invertir y ahorrar, cero riesgo no existe. No te ofrecemos, no existe, no te ofrezco cero riesgo. Y aunque sea renta fija, pues ahí tiene obviamente pues riesgos vinculados. Y la renta variable, pues también obviamente tendrá riesgos y para algunos su percepción es de que aquellos riesgos pues podrían ser más profundos, más sensibles, casi que son riesgos o incertidumbres que a un sector del mercado no les genera apetito, ¿verdad? No, sí, yo sé que por ahí eso puede rentar más, pero híjole, no, ese es vaivén, ese sub y baja, esa montaña rusa, yo no tengo estómago para eso. Y entendemos que en el mercado hay un sector de la población que tal cual es, que no tienes estómago para algún tipo de mercado, para algún tipo de instrumento. Pero hoy vamos a entender si tengo o no tengo estómago para algunas inversiones o ahorros. Bueno, será porque estoy conceptualizando bien esa elección, esa disyuntiva de renta fija o renta variable, o hay algo que se me está quedando de camino y que me podría cambiar un poco la percepción y decir, bueno, voy a analizar más, voy a estudiar más, voy a informarme más, voy a comparar más, ¿verdad? Entonces, bueno, arranquemos por la, digamos, por la igual, bastante conocida, renta variable. Y ahorita vamos a aterrizar un poco respecto, porque a veces cuando hablamos de la renta variable, acá en el país, seguramente para el común de la población, lo que más se le podría hacer familiar dentro del entorno de la renta variable, pues podría ser los fondos de acumulación o fondos de pensiones, ¿verdad? Pero bueno, no solamente existen pues ese tipo de productos o instrumentos de acumulación para ahorro, para inversión, con una rentabilidad variable acá en el país. Existen, pues, dentro del ecosistema, pues, otros productos o instrumentos al respecto. Pero bueno, acá hay un concepto muy simple, realmente muy corto, que me gustó traerlo y por ahí tienes la fuente, la página, que si quieres te la recomiendo porque es una página súper simple, súper sencilla, donde te puedes ir culturizando respecto a este tipo de elementos, así que ponte a escarbar y aventúrate por ahí con esta gente de esta página. Y bueno, acá, ¿qué es lo que nos dice el concepto como tal? Que en esa renta variable no vas a tener una certeza, no vas a conocer, ¿verdad? Esos flujos, esas rentabilidades, esas ganancias, porque no hay algo tan preestablecido, ¿verdad? Básicamente no hay algo preestablecido. Te podrían decir, bueno, mira, de acá
hacia atrás, nuestra rentabilidad anualizada ha andado en un más menos tanto por ciento, sea en colones o en dólares o en alguna otra moneda, ¿verdad? Pero no hay algo tan preestablecido. Y dentro de la renta variable, pues sí, uno de los activos o subyacentes que más se menciona dentro del entorno de renta variable son las acciones, pero pues definitivamente pues no son los únicos que son protagonistas dentro de este entorno. Entonces, eso, digamos, de lo más claro que tendríamos que quedarnos de entrada nomás, es el hecho de que existe una falta de certeza, ¿verdad? De cuánto al final del día vas a recibir, vas a ganar, ¿ok? Y también hay que decirlo, y ahorita lo vamos a ir escarbando un poquito más, no solamente incluso una certeza sobre pues esas ganancias, esos rendimientos, sino incluso, ¿por qué no decirlo?, sobre el capital principal, sobre el capital invertido. Entonces es importante y vamos a ir avanzando respecto a eso para tenerlo mucho más claro. Acá, en la siguiente, vamos a ver una pregunta crucial, ¿qué es la renta variable? Y acá nos subraya nuevamente el hecho de que esa rentabilidad futura, y ahí lo subrayo, esa palabra me encanta mencionarla en mis conversaciones, en mis charlas y demás, porque acá cuando hablamos de renta fija, renta variable, hay un punto de quiebre entre un escenario y otro, que es la certeza o la incertidumbre. ¿Ok? Y acá lo dice muy claro. Con la renta variable, pues de pronto vamos a tener una rentabilidad futura que es incierta. No tenemos una certeza, hay una incertidumbre. ¿Y por qué se da eso, Evans? Bueno, vamos a ir ampliando detalles y armando ese rompecabezas del por qué esos instrumentos, esos productos, de ahí no nos pueden decir, mira, Evans, vas a ganar tanto, si te colocas en estos bonos, estas acciones, vas a ganar sí o sí tanto. Bueno, no, porque hay pues una confluencia de mercados y fuerzas de mercados que van a hacer que esa pues rentabilidad tenga ese efecto, decíamos ahora, como de montaña rusa, ¿ok? Y vamos a avanzar para no perder y no detenernos pues mucho en cada una de las imágenes y poder cubrir toda la información que la verdad que es bastante amplia. Dice por acá, ¿cómo funciona? Pues esa rentabilidad variable que no me genera una certeza de esa tasa anualizada, o esa tasa anualizada proyectada a futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, nuevamente, te podemos contar cuánto ha rentado ese producto y si te vas a escarbar el mercado y las opciones, si te vas a escarbar información respecto a un fondo de inversión, un fondo de pensiones, si te vas a revisar una cartera de bonos, acciones, mixta, etcétera, pues sí, claro, vas a poder echarle el pulso y decir, bueno, ¿cuánto ha estado generando esto en el último año, en los últimos 3 años, los últimos 5 años, 10 años? ¿Cuánto ha sido su rentabilidad histórica desde aquel momento hasta ahora? Tanto, esa es la tasa anualizada, acumulada. Ok. Pero ¿y de acá? O sea, si el día que me coloco no fue hace un año, hace 3 años, hace 10 años, si me estoy colocando, si estoy invirtiendo y ahorrando de hoy en adelante, ya por ahí vamos a leer una frase, una leyenda que es típica de este tipo de productos y bueno, son elementos que aunque son muy simples, me da a veces un poco de pena entender cómo en el mercado existen pues clientes, personas, más que todo particulares, que de pronto se han colocado, ¿verdad?, en algún producto de renta variable creyendo que es de renta fija. Y no se vale. ¿Por qué? Porque deberías de tener a profundidad toda la fotografía. A profundidad, ¿verdad? En forma y fondo, toda la fotografía. ¿Por qué? Porque no se vale que te coloques asumiendo y pensando que estás en renta fija y de un pronto a otro hay un golpe de timón que te abre los ojos y te aclara que a la hora de invertir en renta variable, lo dice acá, pues
implica comprar, en este caso, acciones o bonos soberanos corporativos, obteniendo o procurando obtener beneficios de sus ganancias o enfrentando pérdidas si descienden. Entonces acá, ¿por qué es que no hay a futuro, desde el momento que ahorras, inviertes hacia el futuro? Porque no hay una certeza de la tasa anualizada que vas a ganar, de ese beneficio, de esa rentabilidad. ¿Por qué no hay una certeza? Porque hay una valoración de esos productos, de esos activos, de esas emisiones subyacentes que conforman aquellas carteras de inversión. Hay una valoración diaria y se valoran dependiendo de las fuerzas de oferta y demanda que existen en el mercado. Entonces, ¿qué pasa por ahí? Bueno, que no hay una forma, a menos de que tengas una bola de cristal, de que sepas qué va a pasar. Y bueno, uno de los ejemplos, y ahorita ya vamos a avanzar un poco más respecto a esto, uno de los ejemplos más claros es lo que tal vez recordarás que ha venido sucediendo acá en el país, ni siquiera echemos un vistazo fuera, acá en el país, con algunos productos de renta variable, donde, y a mí me llama muchísimo la atención también el hecho de que cuando la renta variable sufre, porque sufre correcciones, sufre de ciclos bajistas, acá en el país se hace un rum rum, una bulla, ¿verdad? Un desconsuelo, un sinsabor, un disgusto, una molestia casi, ¿verdad?, de muchas personas criticando y rasgándose las vestiduras por el hecho de que existe, veníamos bien, con alguna ganancia, algunas tasas muy bonitas, muy buenas, pero un pronto a otro hay una corrección, el mercado se cae, como dicen, y empiezan a ver, seguramente has escuchado esos términos, minusvalías, se reportan minusvalías, ¿verdad?, que son temporales, de algunos días, semanas, meses quizás, pero claro, genera un cierto dolor en el mercado. ¿Por qué? Porque a quien les gusta mirar que en vez de un más 10, estás recibiendo un menos 10, y en vez de sumar intereses, más bien tienes unas pérdidas anotadas en tu saldo, ¿verdad? Que de pronto no están materializadas, pero es que siempre queremos ver que aquello vaya subiendo. Evans, como muchas veces ustedes me lo dicen, Evans, a mí lo que me interesa es, lo que me interesa es ganar todo lo posible y ojalá sin riesgo. Bueno, nuevamente, cero riesgo no existe, pero es que a la hora de que vamos a ver esta disyuntiva entre renta fija y renta variable, también tenemos que tener muy claro de parte de cuál mercado somos. Por ejemplo, y yo no soy futbolero, ya lo saben, no sé ahorita quién pasó, si estamos en semifinales o no sé quién por aquello, ¿verdad? Hay gente que es muy futbolera, yo tengo clientes que son muy futboleros, y me queda clarísimo que son morados, son de la S, se les nota. Tengo clientes que son de Heredia, la Garra, la Garra. Yo soy de San Rafael de Heredia y ahí están construyendo el estadio. Hay heredianos muy envenenados. Y hay gente de la liga y me queda clarísimo cada quien de cuál equipo son. Y claro, están de Cartago, del Puerto, etcétera, ¿verdad? Me queda claro. Claro, a veces no nos conocemos de fondo, esa introspección que de pronto deberíamos de hacer para decir, yo soy equipo renta fija o soy equipo renta variable o mixto, ¿verdad? Y ya vamos a ver un poco más al respecto, porque ciertamente tenemos que mirarnos al espejo y no sea que nos estemos dando un tropezón, y eso tiene que ver mucho con aquellos sesgos emocionales o aquellas tendencias o aquellas emociones disparadas que pronto nos hacen trampita y nos hace zancadillas, ¿verdad? Hace una semana lo estuvimos conversando con Diego Muñoz, te invito a ver el programa, ahí está en el canal de YouTube, porque tenemos varios programas y seguiremos de aquí en adelante, si Dios lo permite, con Diego Muñoz, nuestro amigo psicólogo y terapeuta, analizando cómo podemos engranar de mejor forma ese control de los sesgos emocionales para que nuestra estrategia financiera
no se vea corroída de alguna manera. ¿Por qué? Por malas decisiones sanguíneas, decisiones poco analizadas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tienes tarea, información muy valiosa para controlarnos, porque yo creo que estamos de acuerdo en que a veces nuestras finanzas no son tanto de usar una calculadora o un móvil, etcétera, sino de saber gestionar nuestras emociones. Ahí te la dejo. Entonces, bueno, si seguimos en la presentación, por acá lo que tenemos es, bueno, esa otra consulta. ¿Cuál es la diferencia entre una renta fija y una renta variable? Hablamos que son los inciertos. En un escenario vas a tener elementos muy preestablecidos. Por eso decimos, a la hora de nosotros conversar con nuestros clientes, que procuramos con máxima certeza. ¿Y por qué podemos dar una máxima certeza? Porque, aunque nuestro entorno es mixto, de ahí nuestra oferta está muy inclinada, no a lo que nosotros queremos, a lo que el mercado quiere. Y ahorita vamos a ver un detalle que seguramente no conocías. ¿Y qué dice más adelante? Bueno, ¿qué riesgos y beneficios tiene la inversión en renta variable? Bueno, pues lo obvio y típico que seguramente habrás escuchado algún día, y si no te lo digo, pues va a haber un mayor riesgo y volatilidad, pero también la oportunidad de tener mayores rentabilidades, ojo acá, lo que estoy subrayando, a largo plazo. Y es que, vamos a ver, no sé si se los he contado, pero se los voy a contar rapidito. Me he topado con clientes que al día de hoy están en renta variable que no deberían de estar colocados en renta variable. Por su perfil, por su apetito de riesgo, por el plazo, la vista a plazo que tenían para colocar su capital. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, se colocaron en renta variable. Los colocaron en renta variable. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que simplemente que hace aquel capital, aquel saldo inicial, al día de hoy está sufriendo una minusvalía. Una minusvalía que va a ocupar un plazo para recuperar. Pero resulta que aquella persona no tenía tanto plazo para estar ahí. Tenía apenas unos añitos, 3 años menos. Se colocó, ha sufrido una minusvalía, el mercado está volátil, seguramente lo has escuchado, desde los tiempos no hace mucho de pandemia, después Ucrania, Rusia, más recientemente aranceles y el mundo por lapsos, aunque hay a veces mucha euforia en los mercados, a veces está como, ¿verdad?, como muy estresado. Y bueno, eso dispara la volatilidad. Y bueno, y eso tampoco es malo dentro de un tipo de mercado de estos. Lo que pasa es que te estás poniendo el traje a la medida que realmente querías usar, realmente andabas buscando, o te prestaron el saco que no era tuyo, era de alguien más, y te quedó muy grande o muy pequeño, ¿verdad? Entonces, es mejor en ese paso a paso y en el acompañamiento que te damos, ir valorando ese traje a la medida para que esa renta fija o esa renta variable realmente te esté haciendo sentido y te está dando los frutos con paz, los frutos, la rentabilidad, la ganancia, la preservación de riqueza que realmente estabas anhelando. Porque para eso, pues, de ahí es que hacemos todo este ejercicio y todo este esfuerzo productivo, ¿no? Y bueno, y seguimos un poquito y vamos a ver algunos números, porque les decía que seguramente lo que acá en el país pues, más tenemos conocimiento de esas rentabilidades en cuanto a renta fija o renta variable, lo más típico, y bueno, que usted mismo me lo comenta mucho en ese Zoom, 1 a 1, y acá hago el anuncio que cuando gustes y cuando quieras, puedes contactarme a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, ahí tienes mis canales de acceso para hablar vía WhatsApp, o ahí mismo puedes calendarizar un Zoom 1 a 1 para escarbar un poco respecto a todo esto y lograr un acompañamiento para iniciar o mejorar la estructura de tu portafolio. Pero bueno, justamente parte de esa fotografía integral, parte de esos portafolios, es que acá en el país existe pues, productos de acumulación como son los fondos de pensiones.
Que como es lo típico y normal, cíclico, ¿verdad? Casi que diríamos, en la renta variable, pues acá en el país también los productos de pensiones han sufrido pues correcciones, han sufrido tasas negativas, han sufrido pues, esos valles, ¿verdad? A veces un poco contundentes, ¿verdad? A veces de más plazo del que quisiéramos, ¿ok? Y es acá cuando seguramente ves las noticias y ves las redes sociales explotar, todo el mundo, ¿pero qué es esto? ¿Qué son estas pérdidas, les llaman, estas minusvalías? ¿Qué está pasando acá? ¿Verdad? Porque veo que mi saldo en verde venía muy bien subiendo, Evans, pero ya, ahora va para abajo. O sea, ¿qué pasa acá? Bueno, son correcciones y por eso es que la renta variable, decíamos ahorita, si es para esa gestión patrimonial sensata, para esa maratón, no esa carrera de 100 metros, pues la renta variable te podría hacer mucho clic, dependiendo de tu perfil y apetito de riesgo, te podría hacer mucho clic en un mediano largo plazo. Pero si vemos una fotografía recortada de un momentum muy específico, que es, digamos, esta otra proyección que te quiero mostrar, ¿qué vas a estar viendo ahí? Vas a estar viendo, y esto, vamos a ver, esto ni me lo inventé yo, ni lo monté yo. Esta es información que está ahí pública en la página de la SUPEN, así que te invito a que tengas con toda confianza, no solamente la confianza, es que tienes que, aunque sea aprender, ir escarbando estas páginas, porque toda esta información en la SUPEN, en la SUGEF, en todas estas entidades, ahí está esta información a mano para ir entendiendo estas dinámicas de mercados. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, un lapso de tiempo, que esto, tengo el apunte por acá, habrá sido una ventana de tiempo desde abril del 2022 hasta junio del 2023, cerca de 12, 14 meses, en el que el mercado sufrió correcciones incluso que llegaron, y por ahí en la página, y si vas a buscar más información, te vas a dar cuenta que una de estas entidades incluso tuvo correcciones de hasta menos 18% en algún momento, ¿verdad? Otras, pues, obviamente tuvieron correcciones mucho más leves, pero ¿qué pasa ahí? Simplemente un mercado que sufrió, como aquella montaña rusa, pues una curva baja y después recuperó. En un mercado que ya lleva históricamente más de 20 años de existir acá. ¿Ok? Pero entonces, es que igual a mí no me hace sentido además que mi dinero esté en ese vaivén para arriba y para abajo. Bueno, respecto a este tipo de productos, pues no tienen mucha opción de afiliación directa, ¿verdad? Pero lo importante es que tengas la paz de entender en qué estás cotizando, en qué está tu dinero, en qué estás aportando, en qué estás acumulando, ¿verdad? Y que estas curvas de ida y venida pues son cíclicas y relativamente normales, ¿verdad? Dependiendo de las tendencias del mercado. Y esto que te muestro, bueno, ahí lo vas a ver. Simplemente vas a ver casos, y obviamente por acá no cargue el dato de cuál operadora de pensiones específicamente pues era, pero bueno, vemos un detalle donde incluso en dos casos, ahí lo ves en la parte superior izquierda, hubieron dos casos específicos donde ni siquiera era la tasa real, era una tasa nominal, y aún así en tasa nominal, o sea, sin descargarle la inflación, pues aún así en tasa nominal está en menos 5.13 o menos 5.39 en aquel marzo-abril del 2023 en esa ventana de correcciones, y estamos viendo datos totalmente de tasa anualizada. O sea, eran tasas que en ese momento era lo que venía sucediendo en los últimos 12 meses, ¿verdad? Que fue correcciones pues, de sensibles. Ahí vas a ver tasas que van desde incluso menos 11%, menos 12%, etcétera, ¿verdad? Y eso pasó, Evans, sí pasó, y pasó también del verbo de que se superó, ¿verdad? Simplemente se superó. Aquellas curvas de bajada después se recuperaron. Sí, pero vamos a ver, ¿y qué más hay, Evans? ¿Qué más tienes? Porque eso de ir hasta abajo y después recuperar, ¿qué pasa si mejor no vamos
a tocar piso y después recuperamos. ¿Qué te parece si nos quedamos flat? No tenemos que recuperar nada porque no hemos sufrido ninguna minusvalía. Entonces seguramente es porque tu ADN más bien sea a una tendencia de renta fija. Y acá te dejo el dato, que seguramente quizás no sabías. Acá en el mercado local, en el país, y seguramente por eso es que nuestra receta, nuestro modelo de atención de servicio, pues esté pues, convenciendo mucho y esté teniendo una gran acogida, es porque le hablamos acerca de un 85-87% del mercado de acá del país, que pues, su tendencia es una tendencia moderada conservadora. Y seguramente la mayoría de ustedes, un 85-87% del país, tiene en su autoanálisis un perfil de riesgo, un apetito, una noción de ser una persona moderada, conservadora en su gestión de ahorros e inversiones. Más de uno me está diciendo, sí, Evans, yo soy, sí, yo, ¿verdad? Más del 80% de ustedes me estará diciendo, sí, yo soy una de esos, claro. Entonces, a la hora que tenemos una oferta, un mix de productos dirigida a un mercado moderado conservador, es por eso es que pues, nuestro servicio ha venido escalando paulatinamente de forma muy exitosa. ¿Por qué? Porque no quiere decir que no exista receta o no exista un mercado pues, interesado en renta variable, no, ni mucho menos. Pero sí sabemos que acá en la medida del mercado local es un mercado muy moderado, conservador. Y vamos a pues, ver tal vez un par de imágenes más antes de pasar a cerrar con el concepto de renta fija, que es mucho más simple. Después de ese dato, tenemos tal vez una actualización. Este es un pantallazo que me logré por ahí. ¿De dónde? Te decía que esta estadística que te mostré ahorita fue en el año 2022, 2023. Pero este no, este es de ahorita nomás, el mes pasado, antepasado, donde vemos que una cuenta está recibiendo rendimientos de menos 112,000 colones. Nuevamente, y eso tal vez yo no les llevaba mucho el pulso, pero muchos de ustedes me comentaron, ¿viste otra vez lo que está pasando? Yo, ok, sí, nuevamente hay una corrección, por ahí una tasa negativa y X mes, pues según lo que me facilitaron por acá, X mes, pues hay una minusvalía, hay pues por ahí un número que habrá que recuperar nuevamente y según entiendo, pues ya se están recuperando. Por dicha, en esta ocasión no fue aquella corrección tan contundente de hace 2-3 años, ¿verdad? Pero bueno, estos son momentos, ¿verdad?, críticos, cíclicos, que se dan en renta variable, ¿ok? Y tal vez, para terminar, vemos una comparativa de que aún así, con todos estos vaivenes de la montaña rusa, de sube-baja, ¿verdad?, de esa variabilidad, que no hay una certeza y que hay una incertidumbre por lo que va a pasar el otro día, la otra semana, el otro mes, el otro año, aún así vemos que este tipo de productos, y en este ejemplo, pues el más conocido nuevamente de estos fondos de pensiones, aún así están ofreciendo una rentabilidad, en este caso nominal, ¿verdad? No estoy comparando pues con tasa real, pero es una tasa nominal histórica, ¿ok? Que, bueno, a mí se me hace una tasa bonita. Acá vemos tasas que pues, superan el 11%, ¿verdad? Al menos, y acá estoy subrayando, obviamente no voy a colar acá datos de ninguna entidad financiera como tal, porque igual no me están pagando patrocinio, pero bueno, estos datos, que son digamos, las mejores o máximas tasas históricas en colones, es de una entidad, ¿verdad?, que es la que, pues, en esta ventana de tiempos, ha venido ofreciendo esa mejor rentabilidad histórica acumulada en colones. Y es una tasa bonita, es una tasa competitiva, nominal. Obviamente la tasa real, pues, será más bajita, ¿verdad?, porque ahí le estaría escapando la inflación, pero bueno, tenemos un dato competitivo y esto después de todo aquel vaivén. Por eso es que te decía que de pronto, tal vez, si escarbas, analizas, revisas, te informas, tal vez la renta variable podría ser que no la satanices tanto, ¿verdad?, y digas, mira,
pues con todas aquellas correcciones, con toda aquella caída, pues el mercado está mostrando una tasa histórica acumulada bonita, ¿verdad? Y que no faltará quien diga, Evan, sí, pero sería más bonita si no pasara por esos valles de corrección. Bueno, entonces, ¿qué te parece si a la vuelta de un pequeño break vamos a la parte de renta fija para ver si de pronto te hace más clic esta otra página de la historia? Pero bueno, ya casi nos vemos. No hay truco en los números. Si revisas los datos en las páginas oficiales, menos de un 3.5% del total de la población productiva del país está complementando su futura jubilación. Al mismo tiempo, dejamos entre 2.000 y 4.000 millones de dólares líquidos a la vista sin rentabilizar, sin ganarle intereses reales al dinero. Lo dejamos ahí, en cuenta corriente, débito transaccional, certificados a un año o menos, aunque las entidades financieras sí prestan tu dinero y sí le ganan. Y la inflación lo deprecia. Y sé que la población que no está capitalizando su dinero de manera real es porque está desinformada. Saben y conocen los mismos ahorros e inversiones de siempre. Por eso nos damos a la tarea de mostrar la oferta del mercado de manera integral y no sesgada, para que puedas, mirando toda la fotografía, tomar decisiones sensatas. Antes de que conversemos, te dejo más detalles en los próximos breves minutos. Ingresa al video y pronto nos vemos. Evans, bueno, te agradezco la información que me has dado respecto a esos elementos de qué viene sucediendo en la renta variable, al menos en el mercado local, y cómo se va comportando y por qué es que existe esos picos de alzada, que yo quisiera que se quedara ahí siempre, pero después vienen algunos ciclos de corrección donde no me gusta ver esas tasas negativas o esos saldos de rendimientos negativos. Mejor contame qué más hay, qué podría haber que de pronto no me haga pasar por momentos de incertidumbre, de zozobra, de desconocimiento de cuánto me van a pagar al final del día. Yo quisiera, Evans, desde el inicio, y como a veces lo digo, que me haga spoiler. Yo quiero ver el final de la película desde el inicio. Quiero saber cómo termina la película desde el inicio, ¿verdad? No llevarme sorpresitas de camino. Bueno, entonces seguramente te interesaría que conversáramos ahora sobre la renta fija. ¿Por qué? Porque la renta fija es justamente eso, es un diseño de producto. Vamos a ver, y acá nuevamente no estamos hablando de un sinónimo de que no hay riesgo, no, tiene riesgos implícitos y ya vamos a ver un poco más al respecto, pero es un producto que te delimita, ¿verdad? Y te pone las pautas en papel, en blanco y negro, de entrada nomás. Elementos como ¿qué? Como el plazo, fecha inicial, fecha final, ese plazo al vencimiento del producto, como esa tasa de interés, ¿verdad? Que, vamos a ver, seguramente uno de los elementos que más se diferencia entre la renta fija y renta variable, justamente es eso, la incertidumbre a la rentabilidad, a la tasa que vas a lograr pues, en ese periodo futuro, ¿verdad? En una renta fija, sí te la da, ¿verdad? Aunque, vamos a ver, un producto de renta fija, aunque te plantee una tasa ya predefinida, no quiere decir que ese activo, que ese producto, que ese instrumento, si se saca a mercado secundario, no quiere decir que sí o sí vaya a mantener su valor, ¿verdad? Entonces, bueno, por acá podríamos, tanto en renta fija como en renta variable, hablar de algunos aspectos de riesgos, ¿verdad? Que podríamos subrayar en cada una, o en ambas. ¿Por qué? Porque, diríamos que en ambas hay un riesgo de liquidez, ¿verdad? Un riesgo de liquidez a la hora de decir, bueno, es un instrumento de renta fija o de renta variable, de pronto uno diría, bueno, es que es más fácil salir y vender en mercado secundario una acción. Bueno, depende del momento del mercado y depende del emisor, ¿verdad? Podría ser que sí, podría ser que no. De pronto es más
fácil liquidar un certificado de un banco público. Sí, pero igual vas a tener que pagar un costo, una comisión de salida o un castigo, como le llaman en la calle, ¿verdad? De forma popular, a la hora que liquidas ese producto de renta fija antes del plazo convenido, antes del plazo pactado. Y quiero que te dejas también este término que vamos a revisar ahorita por ahí, porque normalmente este tipo de productos son como de condiciones, sí, muy pactadas, ¿verdad? Es decir, bueno, mira, voy a colocar este capital en cierto plazo y la entidad te dice, bueno, te recibo el capital en ese plazo y te voy a pagar sí o sí esto. ¿Ve? Mucho gusto, nos damos la mano y vamos con ese pacto entre ambas partes, ¿verdad? Ya con esas condiciones predefinidas. Y vamos a ver algunos otros elementos. ¿Por qué? Porque así como en la renta variable, los productos, los instrumentos, existe una valoración de esos activos que nos podrían mejorar y se podría trepar muchísimo la rentabilidad y también podría caer a veces muchísimo. En renta fija también, pero si las condiciones para la renta fija varían, las condiciones que has pactado no varían, ¿verdad? Entonces, a veces tengo clientes que me dicen, mira, ok, me estás ofreciendo un 9.5 anual, ok, tasa muy competitiva en colones, buenísimo. Además, pero mira, si a la vuelta de unos meses, un año, 2 años, ya la oferta no está en 9.5, está más arriba, ¿me subí la tasa? No, porque eso fue lo que pactamos. Ah, ok, sí, porque es renta fija, son condiciones pactadas, ok. Pero ¿y si la tasa cae, me la bajas? No, tampoco, porque estamos pactando un 9.5. Ya son condiciones predefinidas, puestas y firmadas en el contrato, ¿verdad? Entonces, bueno, parte de la belleza y que gusta respecto al tema de la renta fija, justamente es eso, ¿verdad? Que hay pues un pago de intereses pues ya muy predefinido y una devolución, claro, es una parte también bellísima y que gusta mucho de nuestros productos, una devolución del capital principal al final del plazo, al vencimiento, ¿verdad? Sea, y ahorita tal vez nos vamos en esa comparativa a enfocar mucho en la parte de ahorro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ahorro mes a mes y bueno, al final del plazo de ahorro yo habré puesto de mi bolsillo tanto, pero se te devuelve el capital principal que has colocado más los intereses, más las ganancias, más el beneficio, más esa capitalización. O igual, si tienes un capital y lo inviertes, pues al final del plazo se te devuelve sí o sí el principal más las ganancias, más el beneficio. Que en estos dos elementos, en renta variable decíamos, hay una incertidumbre, ¿verdad? No hay una máxima certeza como lo es en renta fija. ¿Qué otros elementos podríamos ver o valorar a la hora de decir, bueno, ¿qué es la renta fija y cómo funciona? Bueno, muchos de estos productos tienen lo que llamamos pues, pagos fijos o como muchas veces ustedes mismos me dicen, eso es como un certificado con cupón. Bueno, sí, porque muchos de estos productos tienen ese tipo de pagos mensual, trimestral, semestral o anual de ese tipo de cupón, ¿verdad? Lo que podríamos pensar que en la renta variable, pues una cartera te podría pagar dividendos, ¿verdad? Pero nuevamente con alguna cierta incertidumbre, no hay una máxima certeza, no hay pues un sí o sí que sí te van a pagar dividendos en renta variable. En renta fija, pues sí, hay una condición, si así se pacta el producto y así está configurado, pues podría haber un pago de ese tipo de renta pasiva. Ya estos otros elementos ya los hemos visto, pero otro de los riesgos implícitos, tanto en renta fija como variable, que podríamos subrayar, es que el emisor, ¿verdad?, se reporte pues ilíquido, ¿verdad?, que no puede pagar. O sea, que al final de cuentas no te puede devolver el capital principal. O sea, que está en default, ¿verdad? Y eso podría suceder, digamos, si lo vamos a nivel de bonos, en deuda soberana, ¿verdad?,
cosa extrema, pero bonos corporativos, o el caso más cercano y tibio de nuestra memoria es un Copeservidores, ¿verdad? Donde de pronto no solamente dejó de pagar los cupones o no solamente no liquidó intereses al final, sino que se declaró ilíquido, ¿verdad? Para incluso devolver pues el 100% del principal, ¿verdad? Y eso es pues una posibilidad tanto en renta fija como en renta variable. Porque eso es bien importante, estar constantemente haciendo esas valoraciones, ¿verdad? Y bueno, ya nos va ganando el tiempo, pero que quiero terminarte esta comparativa. Y aunque en renta fija muchas veces se subraya eso, renta fija, así, bonos, bono corporativo, bono soberano, bono. No solamente existen los bonos en renta fija, no solamente las rentas fijas son bonos, para nada. Tanto en renta variable como en renta fija, pues existe un mix de emisiones de productos o instrumentos, pues cada uno en su ecosistema. Fíjate que, y en la siguiente filmina vemos un párrafo básicamente que una entidad acá en el país pues nos habla de su producto de renta fija. ¿Y qué es un producto de renta fija? Pues un certificado de depósito a plazo. Así de simple y sencillo, para no complicarlo, ¿verdad? Es que entonces, Emas, ¿qué tengo a mano de renta fija? Bueno, un certificado de depósito a plazo, ¿verdad? Y ya vamos a ver algunos detalles. Y bueno, es un producto que está muy delimitado y ahí lo resalté un poco, de plazo definido, rendimiento determinado, con condiciones contractuales pactadas, y que esas condiciones contractuales pactadas no se cambian, no se modifican de ahí hasta el vencimiento. Por eso desde el inicio ya sabes cómo va a terminar la película y no hay sorpresitas, no hay correcciones, no hay minusvalías, no pasa ese tipo de asuntos como en la renta variable, pues en la renta fija, ¿verdad? Y te pongo el ejemplo de un certificado porque es el producto más clásico acá en el país. Y ahí te muestro dos escenarios para que tomes en cuenta en esta comparativa dos asuntos. Estos son dos escenarios donde yo hice mismo, y ahí hay entidades financieras donde vos mismo podés ingresar y hacer un cálculo, así como yo puse, bueno, ¿qué pasa si coloco 10 millones a 12 meses a una tasa X? En este caso, esta entidad me ofreció un 4.58 de tasa anualizada a un año. Bueno, tenemos que este capital con esa entidad pues creció 467,000 colones. Y mira que dice que es capitalizable y aún así creció 467. En la siguiente entidad, más bien vemos que es una oferta con una tasa del 6,60, no es de interés compuesto, es de interés simple, pero aún así el crecimiento fue de 613,800, aunque era interés simple. ¿Por qué? Porque era una tasa mejor. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que era el mismo capital, mismo plazo, una tasa mejor, una con interés simple, otra con interés compuesto, que si no sabes de lo que te estoy hablando, vea uno de los programas anteriores donde estuvimos conversando mucho de esto, de interés simple o interés compuesto o de capitalización como tal. Pero bueno, no siempre el hecho de que te digan interés compuesto es sí o sí garantía de que es lo mejor. Bueno, tanto es el hecho de que tenga interés compuesto como, ya lo vimos, una tasa competitiva, y en nuestro caso particular, que ya te dejo estas últimas 3 imágenes para que lo veas, en nuestro caso particular no solamente es un tema de tasa competitiva, de capitalización a través del interés compuesto o esa recapitalización de los beneficios de las ganancias, sino que también, y seguramente ya me has escuchado mencionarlo, te ofrecemos un subyacente como garantía asignada, que es un bien inmueble de alta factura como garantía real, ¿verdad? Un bien inmueble, un bien raíz, ¿verdad? Una finca como tal, una finca, no un potrero, ¿verdad? Sino me refiero a una finca registral, un número de finca como tal. Y esto, si comparamos todo lo conversado respecto a esta última imagen, ¿qué tenemos acá? Ahora yo les decía que, si bien es cierto, acá en el país puedes lograr una acumulación, un ahorro, un aporte mes a mes a través de productos, que decíamos, el más clásico y conocido acá, podrán ser los fondos de acumulación o de pensiones, que tienen sus variabilidades, ya lo vimos, en épocas con tasas pues, de corrección negativas, incluso de -11, -18%, qué sé yo. Es cíclico.
y se recuperará. Y aún así, con tasas históricas que superan el 11%. Pero fíjate que existen también acá en el país instrumentos de acumulación con interés compuesto, con tasas competitivas, con una garantía real asignada y con una capitalización que, fíjate, en estos tres escenarios, y podemos ver casi de forma simultánea los tres, con un aporte de 50,000 colones en un 12.25, este otro a un 12.25 también, con 250,000 colones de aporte, y este último de 500,000 colones de aporte a un 12.25. Y acá, bueno, subrayo el tema del aporte y el capital logrado porque es un dato sensible, pero lo que te quiero rescatar más que todo es la tasa de oferta que este tipo de instrumentos te pueden dar. Y con condiciones contractuales pactadas, donde desde el inicio una persona, como en estos ejemplos, puede decirnos, mira, además, yo durante este plazo, porque lo que quiero es acumular un capital para mi horizonte de retiro, pues voy a aportar tanto por mes. Y nosotros decimos, bueno, perfecto, te recibimos ese tanto por mes y te vamos a dar en ese plazo esta tasa capitalizada, sí o sí. Y al final del plazo, sí o sí, te vamos a liquidar ese monto acumulado. Principal más intereses. Condiciones contractuales pactadas, con máxima certeza. Renta fija, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la buena noticia y al final de cuentas, ¿qué podríamos decir en una última mirada? Evans, ¿renta fija o renta variable? Pues yo diría diversificación. ¿Por qué? Porque es probable que dependiendo de tu edad, de tu contexto financiero actual y de otras condiciones que podríamos valorar, te haría sentido un portafolio mixto, pero eso solamente lo vamos a hacer a través del acompañamiento. Entonces escríbeme, conversemos y si no es, pues si Dios lo permite, hasta el próximo martes, nuevamente por acá, en Estrategia Financiera. Muchas bendiciones, gracias por acompañarnos.